Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos con más información. Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, envió un oficio a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en el que le solicita un informe detallado de por qué los ministros y ministras ganan más que el presidente o tienen mayores percepciones, porque no es como tal el sueldo neto, como le decía ayer, sino las percepciones, que ahí está también en duda, pues cuáles son las percepciones reales y los gastos del presidente López Obrador, que deberían considerarse también pues parte de todos los, pues sí, las percepciones que obtiene en general, no solo por su sueldo neto o bruto. Mucho se ha cuestionado si la Secretaría de Gobernación tiene esta facultad de exigir al Poder Judicial este informe detallado, pero vamos a hablar de este tema y de otros que tienen que ver con la Corte, con Francisco Burgoa. Él es experto en estos asuntos, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, Mario, qué gusto saludarte, estar contigo nuevamente. Igualmente. Oye, pues a ver, de entrada, ¿tiene facultades o no el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación? Ayer o antier el presidente dijo que sí, para pedirle esta información al Poder Judicial. Dentro de la ley orgánica de la Administración Pública Federal existe ahí una atribución a la Secretaría de Gobernación en donde se hace referencia que puede vigilar el cumplimiento de preceptos de artículos de la Constitución por parte de las autoridades del país. El pensar que esa facultad le da la validez de que le pida o que le exija un informe a la Suprema Corte, o sea, de ninguna manera, porque esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, como lo indica su nombre, es para el Poder Ejecutivo, para sus dependencias, no para utilizar esa facultad y exigirle a la Suprema Corte, que forma parte de otro poder, como es el Poder Judicial de la Federación, para exigirle. Y además, Mario, en 5 días. O sea, como que ¿por qué le exige? Pareciera que piensa que son sus empleados los ministros y ministras de la Suprema Corte, y eso sí es un total despropósito, porque muy cumplidores desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, muy cumplidores de la Constitución, y todo lo que podemos nosotros pensar de por qué no exigen lo mismo a sus propias autoridades del Poder Ejecutivo. Uh-huh. ¿Qué crees que va a responder la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, respecto a esta solicitud? Yo creo que por un tema estrictamente de institucionalidad, no de subordinación, de institucionalidad y cortesía, sí va a responder la ministra Norma Piña y va a responder simplemente de que los ministros no violan la Constitución, porque si bien es cierto es que el artículo 127 establece el principio de que ningún presidente, de que nadie puede ganar más que el presidente, ningún servidor público puede ganar más que el presidente, también lo es que en uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional del año 2009, en donde se incorporó este principio, se estableció una excepción de que los ministros que estén en el ejercicio de sus funciones van a seguir percibiendo lo mismo. Además, el artículo 94 de la Constitución dice que la remuneración que perciban los ministros no puede ser disminuida durante su encargo, y hay que recordar que la remuneración proviene del presupuesto de egresos que aprueba Morena y sus aliados, porque tienen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y además la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue aprobada por Morena en el Congreso y también aprobada y promulgada por el presidente López Obrador, ahí también se establece una excepción, que aquellos ministros y ministras que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de esta ley, que fue el 20 de mayo de 2021, van a seguir ganando lo mismo, es decir, más que el presidente. Pues yo creo que esa respuesta va a ser la respuesta institucional que le dé la ministra Norma Piña, insisto, por una mera cortesía y no por una obligación ni subordinación. Uh-huh. Ahora, el tema del sueldo per se es al que se ha referido el presidente López Obrador. ¿Por qué ganan más? Estamos hablando de un sueldo, de percepciones que incluyen prestaciones y demás. Bueno, cuando hablamos estrictamente de la remuneración neta, el presidente gana 120,000 pesos y los ministros ganan 205,000 pesos, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación de este año 2023. Sí. Pero si le agregamos exactamente todas las prestaciones que tienen, pues resulta que el presidente de la República gana 400,000 pesos.
Hay que recordar que él vive en Palacio Nacional, no paga renta, no paga luz, no paga agua, tiene vales de gasolina, es decir, tiene muchas prestaciones. Y si realmente nosotros sumamos esas prestaciones que tiene el presidente, son 400,000 pesos. Y sumamos la de los ministros, yo creo que sí rondan más o menos en la misma proporción. Pero entonces sí hay que clarificar el discurso. No es que los ministros violen la Constitución, la propia Constitución les permite esa excepción, además de la ley reglamentaria que es esta Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, insisto, fue aprobada por Morena en ambas cámaras del Congreso y por el presidente López Obrador. No dijeron nada, y tampoco dijeron nada en el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, todo parece estar enfocado a una narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación, no solo por el tema de los excesos, que a mí me parece que sí existen en algunos casos del Poder Judicial de la Federación, sino por los reveses que le ha dado la Corte a las reformas legales que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, el Plan B, el tema de la Guardia Nacional y el mando militar. También el presidente López Obrador se ha lanzado contra magistrados, contra jueces por sus fallos. Digamos que parece ser todo una misma estrategia dedicada, pues no sé si a debilitar, pero a demeritar por lo menos al Poder Judicial de la Federación. Y donde sí tiene herramientas el gobierno federal es a través del presupuesto, ¿no? Y luego que va a la Cámara de Diputados y termina en el Senado, pues parece ser que le van a dar un tijeretazo o machetazo al presupuesto del Poder Judicial con todo y la gravedad de que esto signifique, ¿no? Quitarle recursos a el poder de la Unión, que significa todo el Consejo de la Judicatura, los jueces, los magistrados, etcétera. Mira, número uno, la seguridad económica, la remuneración que tienen los ministros y ministras, es un principio constitucional que también garantiza la independencia y la autonomía. Porque obviamente se presume que si alguien gana bien, no se va a dejar sobornar, no se va a dejar corromper. Eso es lo que se presume. Sí. Ahora, yo creo que sí se continúa con esta narrativa de seguir atacando y denostando al Poder Judicial de la Federación. Porque si bien es cierto, se pueden revisar prestaciones que tienen los ministros, una prestación de anteojos, o sea, vamos, entre otras muchas que podemos revisar. Claro, yo creo que es revisable, es perfectible y claro que se pueden quitar, pero estrictamente la remuneración por el sueldo, esa en esos momentos a los 11 ministros es inamovible, porque inclusive a quienes se les debió de aplicar el que ganaran menos que el presidente, cuando menos, Mario, debiese ser a los últimos 4 que entraron: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farcás, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Pero ellos siguen ganando más que el presidente. Y esto simplemente forma parte de esta narrativa que bien comentas para seguir atacando al Poder Judicial y más en este inicio del proceso electoral del año 2024 y continuar diciendo que hay que proponer que los ministros y jueces en general sean electos por el voto popular, pero aunque fuese así, con eso no se va a acabar la corrupción ni los problemas que tiene el Poder Judicial, porque claro que los tiene. Sí. No decimos que es perfecto, es perfectible. Ya, pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, experta en todos estos temas jurídicos. Gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Fuerte abrazo y excelente día también para tu audiencia. Igualmente para ti.